mi nombre es Javier Vera, soy de Colombia. Llevo mucho tiempo en el canal de Pablo, me ha gustado muchísimo y bueno, ahora voy a aprovechar esta oportunidad del concurso que hizo, pues para pues demostrar pues como mis capacidades, ver si Pablo lo ve, que me diga qué es lo que puedo mejorar, qué puedo, en qué puedo ayudarme, más que ganarme el premio o lo que sea. Realmente quiero es mejorar y adquirir experiencia con esto. Bueno, sin más preámbulos, pues. ¿Cuál fue el libro que elegí? Este de aquí. ¿Cómo el hombre llegó a ser gigante? Hagámonos una pregunta antes de empezar con la reseña de este libro. ¿Por qué el simio? ¿Por qué el simio comenzó siendo... ¿Por qué? Porque él es el que evolucionó y ahora somos nosotros. ¿Por qué esa especie es simio? ¿Por qué no un reptil? ¿Por qué no un ave? ¿Por qué no una ballena? Bueno, que en esa época creo que no había ballenas todavía. ¿Por qué no cualquier otro animal? ¿Por qué el simio? ¿Sí? ¿Es el simio acaso un animal bendecido por Dios? No. Lo que queremos, lo que en este libro quieren decirnos es el porqué de de por qué estamos aquí, del porqué de tantas oportunidades, de tantas especies. Qué hizo el primate? ¿Qué hizo esa especie de mono para estar en este momento donde estamos nosotros? Y todo comienza explicándonos cómo empezó este simio a utilizar sus manos. Porque realmente si vemos todas las especies en común tienen algo. Y es que todas tienen o sus patas o como garritas para agarrar algo o para agarrarse los árboles. Todas tienen o pezuñas o tienen alas. Pero el simio tenía algo muy importante y era esas manos que aunque no eran todavía las más aptas para eso, sí tenían esa capacidad de descubrir. Y eso fue lo que hicieron las primeras especies de simios. Bajaron de sus árboles a descubrir qué había debajo. No sabe, aún creo que no se sabe por qué hicieron eso o por qué los impulsó a bajarse de ese árbol en sí, porque es lo que la premisa principal del libro, con lo que empieza, es que todos los animales están encadenados a un sitio. Todos siempre están atados a sus instintos. ¿Y qué es lo que pasó con el simio? Que el simio rompió sus cadenas. ¿Qué pasaría si el pez intentara hacerlo? ¿Qué pasaría si un pájaro intentara desatarse sus instintos y un pájaro tratar de vivir bajo el agua, un pez tratar de salir a la superficie y caminar? Morirían. Realmente no llegarían a algo como lo llegó el simio, pero el simio no le importó y simplemente bajó del árbol. Empezó a ver que en el piso, cogió con sus manos las piedras y empezó a ver, a cavar. Y vio que también habían tubérculos que podía comer, cosas en el piso que aunque no era su comida habitual, le servían para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer este simio? El cual llamamos enano porque aún no es el gigante que fue el humano. Empezó a bajar de sus árboles a la hierba que estaba ahí. Empezó a visualizar a sus alrededores. Sin embargo, habían problemas aún en esto. Y esas son las consecuencias de desatarse de los instintos. Y es que cuando bajaban, su espalda no era lo suficientemente adaptada como para ser guiados. Recordemos que los primates andan con sus manos de esta forma, en el piso. Sin embargo, ellos no les importó y lo que intentaban era alzar o sea, dejar por unos momentos y caminar erguidos. Sin embargo, esto era muy difícil. Es como si le pidiéramos a un pez, o no, digamos que le dijéramos a un pájaro que caminara en cuatro patas. Para él sería muy difícil, sin embargo, no le importó a nuestro antecesor. Y entonces aquí es lo que llegamos y es otra pregunta que les hago. ¿Es la naturaleza consecuente con lo que ella misma crea? Porque siempre, o sea, una de las cosas que he aprendido con este libro y que quiero que ustedes también analicen es que la naturaleza atenta contra sí misma. ¿Por qué? Porque las mismas características que en un tiempo a nuestro primate, a nuestro ancestro primate, le limitaban, la misma naturaleza se encargó de ayudarle, porque mientras que él andaba encorvado así, entonces comenzó a andar erguido.
Y por la selección natural, esto cambió. Y mientras que más trataba de caminar erguido, pasaron miles y miles de años que con la evolución empezó, su aspecto empezó a cambiar de diferentes maneras. Primero cambiaron sus manos cuando las utilizaba más. Empezó a caminar erguido. Algo que era o sea, literalmente para una especie de esas era algo que no debía haber sucedido porque era una especie que estaba en los árboles, vivía en los árboles. Entonces la naturaleza atentaba contra sí misma creando a un ser que no digamos que es malo, sin embargo que sí iba a someter mucho a la naturaleza. Entonces es como una pregunta que les hago. ¿La naturaleza atenta contra sí misma? Veamos, pues las evidencias a veces son claras, pero hay argumentos que lo contradicen. Entonces, eso empezó, el humano empezó a utilizar sus manos, empezó a utilizar otras herramientas como piedras contra piedras para crear lanzas, para crear, muy después creó los dardos para lanzarlos, ya que veía que no eran suficientes. O sea, una lanza era muy pesada como para lanzarla y muy precisa como para darle, por ejemplo, a un caballo. Sin embargo, empezaron a evolucionar, empezaron a cambiar de vivir a cavernas a crear sus propios hogares, por ejemplo, de utilizar solo piedras, rocas a crear sus lanzas poderosas que estaban bien sujetas, que cada que los conocimientos, o sea, se iba descubriendo algo, se iba pasando de generación en generación de las tribus. Todo esto llevaba cambios consigo. Hubo varios avances en el humano, desde que les cuento desde el primate inicial que les conté que bajó los árboles, seguido de otras evoluciones. Por ejemplo, una muy ya pues muy evolucionada era el neandertal. Sin embargo, él se extinguió por la misma, irónicamente, por la misma selección natural, pues no era lo suficientemente apto para vivir eh, como en la naturaleza que estaba en ese momento. El Homo sapiens le superaba en todos los aspectos, entonces él fue el que logró la evolución y la perduración. Todo esto siguió con muchos cambios, por ejemplo, hubo unos grupos que se separaron yéndose por ejemplo, a lugares más cálidos, a lugares más congelados, a lugares más peligrosos. Esto a la larga haría que unas especies perdurasen, otras no, perdurasen en muy difíciles condiciones. Sin embargo, hubo unas que realmente lo lograron y por eso estamos aquí, ¿no? Sin embargo, todo esto no es simple de color de rosa, siempre hubieron adversidades. Por ejemplo, el hombre cuando ya descubrió el fuego, era algo que utilizaba mucho, sin embargo que también estaba muy en su contra, porque cuando intentaron crear ya casas como por así decirlo, con rejas de madera, esto no podían tener el fuego adentro, y lo necesitaban adentro, porque a veces el mar chocaba con las casas, entonces tenían que hacerlas altas. Muchas cosas como estas fueron las que cambiaron y fueron adaptando al humano, ¿sí? El humano se fue adaptando. Es algo curioso porque el humano se fue adaptando a la naturaleza sin darse cuenta de que estaba adaptando la naturaleza a él, ¿sí? Es algo que me parece que es muy importante extraer del libro, que es muy importante que veamos algunos puntos de que hemos sometido a la naturaleza a nuestro gusto, a nuestras circunstancias más que todo. Ella también nos ha condicionado, por algo estamos aquí, sin embargo es mucho lo que nosotros hemos logrado. Y ahí es donde yo creo que está lo principal del libro, que es, aparte de toda esta historia de la evolución del libro, del humano, de cómo va dando esos saltos hasta llegar a evolucionar sus manos, su postura, el lenguaje que fue algo muy importante también, ya que empezó siendo señas, como todo, como los bebés, por ejemplo, intentarían hablar, utilizando gemidos, cosas así, de tipo, o sea, alaridos, de ese tipo de cosas combinado con las manos, a veces damos mucho a entender también. Por ejemplo, antes no era ven aquí, sino... Sí, algo así. Y eso era muy importante porque el lenguaje hizo que el cerebro una vez más cambiara del ser humano. Eso lo fue cambiando poco a poco para que pudiera relacionar conceptos, pudiera, o sea, fuera más fácil para él estando lejos, por ejemplo, a decirles vengan, por ejemplo, o incluso ya eso los limitaba mucho.
porque cuando venían, ellos estaban muy lejos y trataban de venir, lo que hacían era decirles esto, pero ellos no podían ver qué tan lejos, o sea, si estaban muy lejos no podían ver qué tan lejos estaban, entonces lo que necesitaban era hablar, y la necesidad de hablar, de hacer alaridos, esto, aunque no lograba nada, a corto plazo, a largo plazo, nuestra mandíbula se fue adaptando para hablar, ¿sí? Esto no fue así, no siempre fue así. Sin embargo, cuando intentamos hacer alaridos de gritar para que ellos vinieran a donde estábamos, eso fue adaptándose la naturaleza fue adaptando esos cambios y nosotros fuimos adaptando a la naturaleza a los cambios que queríamos que se hicieran, ¿sí? Supongo que es también algo muy importante del ser humano, que hemos querido muchas cosas y se nos han dado por el hecho de que hemos sabido utilizar, o sea, inconscientemente, el poder de la naturaleza mismo, ¿sí? Em, Esto lo que ya, o sea, sigue la evolución, el lenguaje ya es un punto muy importante. Después ya empiezan como confrontar, o sea, vi como algo curioso y era porque en algún momento se dice que las tribus intentaban intercambiar cosas, pero cuando no se lograba ese intercambio se ponían en disputa. Ahí es como cuando se crea el racismo, porque eran tribus diferentes cuando decían, no, venga, están llegando digamos que eran morenos, están llegando los blancos, ¿no? O sea, los que son más blancos, porque nos decimos que eran blancos y negros, ¿no? Habían varios tonos de color y varios rasgos característicos en tribus. Entonces cuando decían que venía entonces les decían de una forma específica. Ahí es donde comienza, yo diría, que el racismo, ese miedo como a las personas a que otros les roben lo que es suyo, a que otros como que atenten con las costumbres que son nuestras, ¿sí? De ahí pienso que se origina el racismo, que es algo muy importante de este libro que me parece un punto importante. Y lo que ya quiero llegar es como a la conclusión, o sea, ¿para qué todo esto? ¿Qué me sirve todo esto? Y yo les hice esa pregunta. Si no sabemos de dónde provenimos, si no sabemos qué hemos sido y nuestra historia, a dónde pensamos ir, a dónde pensamos terminar. Y es eso algo muy importante, porque si todo eso pasó por algo, hagamos que ese algo valga la pena ahorita, ¿sí? Y me parece que es la premisa del libro, que mostrarnos cómo es esa fascinación, o sea, transmitirnos esa fascinación de que el humano es ese ser que, ¿por qué él? Y nos dijo el por qué pasó todo ese tiempo. Y en ese tiempo hubieron podido pasar miles de cosas. Por ejemplo, el desastre de Toba, que aquí no, en el libro no lo mencionan, pero fue una catástrofe a escalas sin precedentes que creo que ninguna guerra nuclear se asemejaría a eso. O tal vez sí, no sé. Pero fue un desastre que realmente destruyó muchísima de la población de los humanos y casi los extingue, pero estamos aquí. Y es eso, yo creo, mostrarnos el pasado para que el presente y el futuro valgan la pena totalmente ser vividos y aprovechados de la forma que nuestros ancestros hicieron que eso se aprovechara por el hecho de ese desarrollo que ellos cada día estaban constantemente utilizando ese desarrollo para eh, sobrevivir, pero sin darse cuenta estaban creando algo muy poderoso y era la capacidad de pensar, de pensar lo que sentimos y de sentir lo que pensamos. Y ya, me parece que realmente el libro está muy bueno, me parece que esa conclusión de que tenemos que estar, de ser conscientes a dónde vamos y desfascinarnos por ese porqué de ese ser humano, de por qué él entre todos los animales y que tenemos que encaminarnos, o sea, al desarrollo, así como en esos remotos tiempos se encaminaba hacia un desarrollo sin saberlo, sigamos encaminando hoy en día, que nunca es tarde y seguimos siendo primitivos tal vez para las civilizaciones futuras, entonces nunca es tarde para realmente desarrollarnos y progresar como especie. Y está muy bueno el libro, desde se los recomiendo a todos. Es muy, muy, muy bueno. Nos habla de verdad es todo el proceso de la humanidad, cómo evoluciona, cómo realmente da esos pasos, pasar de rocas a huesos, de huesos ya después a mezclar los metales. Todo está muy chévere, de verdad, es muy genial el libro. Y te engancha muchísimo, a mí me enganchó muchísimo, aunque no me gusta mucho la historia. Sin embargo, me gustó mucho y espero que lo lean, espero que les haya gustado de verdad el video, que no los haya aburrido, que eso es lo más importante. Traté de echarle el mayor dinamismo posible, de estar ahí siempre con mi tono de voz, con mi energía,
para que no les aburra y que ganen los mejores, que realmente todos merecen un premio, obviamente, por el esfuerzo que hicieron. Todos son muy inteligentes por los análisis que están haciendo y realmente que todos ganen. Muchas gracias a Pablo por sus videos y por ayudarnos a todos, porque de verdad, muy poca gente en YouTube habla de verdad sobre temas así importantes y lo hace de la forma como él lo hace, con ese humor, que de verdad todos sus videos tienen esa chispa y muchas gracias Pablo. Eh, es todo, muchas gracias. Hasta luego.